Hay personas que llegan a tu vida porque alguien te las presenta y hay otras que llegan a través de una historia. A Flor la conocí de una manera bastante particular, porque hace un tiempo yo escribí una de las historias de Café Itinerante en el que contaba sobre los padres de una amiga. Mi amiga la compartió y del otro lado de esa publicación había una persona que yo no conocí y que se quedó leyendo. Esa persona es Flor. Tiempo después me contó que lo que había hecho acercarse justamente era esa manera de escribir y de contar historias. Y me hizo gracia porque cuando yo empecé a seguirla a ella, en el fondo me di cuenta que hacemos las cosas bastante parecidas. Yo cuento historias de personas y ella cuenta historias a través de los astros. Las dos trabajamos intentando encontrar sentido, patrones, preguntas, relatos que nos ayuden a entender mejor un poco quiénes somos y de dónde estamos parados. Así que empezamos a seguirnos, a intercambiar mensajes y a conocernos de manera virtual. Hasta que un día me dijo algo que siempre me pone contenta escuchar y es que le gustaría participar de uno de mis cafecitos. Cuando apareció la pregunta de dónde nos encontramos, descubrimos algo bastante curioso. Durante años habíamos sido casi vecinas, habíamos vivido muy cerca sin conocernos, como si nuestras historias se hubieran estado orbitando en la misma zona. Pero bueno, hace un par de días quedábamos para encontrarnos a tomar un café y lo que iba a ser un encuentro corto terminó durando 3 horas y no porque ninguna de las dos tuviera tiempo de sobra, todo lo contrario, las dos teníamos muchas cosas que hacer, pero hay veces hay conversaciones que simplemente no tenés muchas ganas de que se terminen. Y esta fue una de ellas. Hablamos de astrología, que es lo que ella se dedica, claro, pero también de reinvención de trabajo, de búsquedas personales, de cambios de rumbo y de cómo una persona termina encontrando aquello a lo que le quiere dedicar la vida. Y creo que justamente por eso me dio ganas de invitarla para el podcast, para seguir un poquito esa conversación, porque detrás de un astrólogo también hay una historia. Así que bienvenida, Flor Orliac, más conocida como Código del Cielo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, qué presentación hermosa. Te agradezco muchísimo la posibilidad también de estar acá y feliz de habernos tomado ese cafecito que nació, como vos decías, ¿no? De una publicación tuya contando una historia que agrego un dato. La historia que vos contabas tenía fotos de Ah, es verdad. lo que es mi colegio secundario, ¿no? Donde yo cursé todo el secundario. Y cuando lo vi dije, eso es parte de, eso es parte de mi historia también, ¿no? Entonces Sí. lo vi, leí la historia bueno, que me encantó cómo la contaste, me conmovió un montón y bueno, y acá estamos. Así que feliz de participar y poder compartir también, ¿no? Un poco ciertas escenas de mi vida y que nos conectan. Sí, el colegio, ahora que lo decís, el colegio, en realidad yo fui a la iglesia porque quería llevar a los papás de esta amiga, tenemos una amiga en común, Dani Morales, eh, vinieron sus papás de Venezuela y yo hacía rato que quería sacarlos a pasear por la ciudad, pero no coincidíamos con los horarios, ellos son súper religiosos y querían conocer una iglesia linda, digo, no tienen que ir a esa, San Carlos es, ¿no? Quería preguntarlo. La Exactamente, iglesia que es muy particular, es muy linda, es enorme, es una basílica sí, eh, y está pintada de una forma que uno no suele ver iglesias así, ¿no? sí. Tiene en las columnas, tiene como todo un trabajo hecho en pintura, con líneas, con colores, y la verdad es que es preciosa. Así que sí, ese día el cafecito empezó en una misa, o sea, he hecho cafés en todos lados, pero café en una misa nunca, y después nos fuimos a tomar un café en Las Violetas, entonces por eso están las fotos ahí del colegio. Bueno, empezando un poco como para los que, ya ahí adelanté que sos astróloga, pero para los que no te conocen, si podés presentarte y quién estás siendo hoy. Bueno, me encanta eso de quién estoy siendo, ¿no? Porque siento que nosotros estamos como en constante desarrollo, en un constante despliegue, en un conocernos y, y bueno, hoy te puedo decir exactamente que estoy siendo, bueno, astróloga. También me defino como una aprendiz de la astrología porque siento que estudio, estudio, investigo y no termina nunca, es eterno y me encanta.
Mi negocio se llama Código del Cielo, que justamente el nombre surge de buscar una manera, como a mí me gusta, ¿no? A través de las palabras, de describir un poco lo que hacía, ¿no? Y quería que fuera algo quizás más allá de mi nombre, ¿no? Que la marca tuviera su propia entidad, su propia historia, y Código del Cielo remite justamente a lo que es esta, esta energía, ¿no? Que hay en el cosmos, ¿no? Todo este código también que somos, porque a veces pensamos, ok, tengo una carta natal. En realidad cada uno de nosotros es su propia carta natal, y la carta natal es un código de energías, ¿no? Que uno a lo largo de la vida va a ir descifrando, así como tenemos ese código genético, como tenemos un ADN que contiene toda la información a nivel biológico y demás. Bueno, también tenemos, ¿no? esta estructura energética, y que la vamos decodificando. Y, y bueno, y así nace Código del Cielo, que nació en 2023 junto a dos amigas astrólogas. Queríamos compartir sobre astrología, creamos el Instagram y demás. El nombre me acuerdo que salió, hice una lista, todavía la tengo, de palabras, asociación de palabras, juego, y bueno, y una de ellas era Código del Cielo. Se la presenté a las chicas, me dijeron que sí, y bueno, iniciamos las tres juntas. Después lo seguí yo sola, nosotras seguimos siendo súper amigas, compartimos toda la astrología en nuestro día a día constantemente, pero bueno, lo seguí yo, y siempre como que también recuerdo esto de, ok, empezamos siendo tres, y lo honro, y para mí ellas también están en esto de Código del Cielo, que son tres palabras. Bueno, Mm. lo siento muy así. Pero bueno, mi historia viene de larga data, ¿no? Porque la astrología me empezó a acompañar desde que, por lo menos desde que leo, ¿no? Y por eso para mí todo lo que es la comunicación, el lenguaje es tan importante. Porque me acuerdo de ya saber leer y de ver en casa un libro de predicciones anuales que se vendían a full mediados de los 90. Orangel, Lili Suyos, quizás alguien por acá conozca a Ludovica Esquirro. Y bueno, mi mamá los compraba al año, ¿no? Simplemente como para leer. No es que ella estudiaba astrología, ella es bióloga, se dedicaba a otra cosa, pero yo dije, ¿qué es eso? Y bueno, y así empezó como esta fascinación, y la entrada en todo este mundo, que también, ¿no? Desde la astrología decimos que la astrología es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje simbólico. Lo que hacemos los astrólogos es interpretar, leer ese lenguaje del cielo, que son planetas, signos, posiciones, aspectos, ¿no? Cómo van conectando entre sí, y bueno, traducirlo. A veces nos quedan cortas las palabras. Siento que veo un símbolo y digo, bueno, ¿cómo hago con nuestro lenguaje humano, que es tan acotado en relación a todo lo que hay? Pero bueno, un poco ese es mi trabajo hoy en día. Eso es un montón, porque esto que decís, a veces es como, ¿cómo traduzco esto? Es como que uno tiene esa cosa de, no sé, el sol está en tal lado y es como que, bueno, sos de tal signo, sos de tal manera y ya, pero sé que hay muchísimo más ahí atrás. Ahora vamos a volver a la astrología, pero primero quiero volver un poquito más atrás, a cuando eras más chiquita. O sea, vos te empezó a llamar la atención esto, pero tenías como, quiero ser astróloga. Creo que en nuestra época no sé si existía eso. ¿Qué tenías ganas de ser cuando eras chiquita? Bueno, pasé por de todo. Siempre supe que quería hacer algo vinculado como al servicio, a la ayuda a las personas, por un lado. Entonces, obviamente pensé, mis abuelos son médicos, dije, bueno, medicina o algo así. Pero después también me gustaba mucho leer, me gustaba la lectura, me gustaba escribir, así que en un momento quise estudiar letras, traductorado también, de inglés. Bueno, pasé como por muchas cuestiones, pero no, para mí la astrología siempre era algo que estaba ahí, que me parecía, que me hacía muchísimo sentido. Jamás me lo cuestioné en esto de creo o no creo. Para mí es como, es así, es obvio, ¿no? Es natural.
Eh, pero claro, cuando uno viene de una familia donde todos fueron a la universidad y tienen cierto tipo de profesiones y también, obviamente, ¿no? Uno mm, vive en una sociedad que tiene ciertos modelos. eh, Quizás yo decía, bueno, la astrología es algo que va a estar siempre acompañándome, que quiero investigar, que quiero estudiar, pero aparte voy a ir a la universidad y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, no fue algo a lo que yo pensé que me iba a dedicar por muchos, muchos años. Yo me quedé como sorprendida cuando hablamos y me contaste esto de que toda tu familia de generaciones son profesionales, que por el contrario, la mayoría digo, creo que mi generación, los 40, nuestros padres por ahí eran Ujú. profesionales, pero no todo el mundo, no era tan normal de que papá ingeniero me dijiste y tu mamá bióloga o los abuelos médicos, era como que la mayoría quizá trabajaban de algo, terminaban en secundaria y se ponían a trabajar, no sé. Entonces, viniendo de algo tan marcado de casa, de que la universidad era como innegociable y aparte que la universidad y además dedicarte a eso que estudiaste en la universidad me parece como que era algo como dado de que iba a ser así. Sí. Entonces, en su momento elegiste relaciones internacionales para... Exactamente, sí, sí, sí. Un poco era, ok, tengo que ir a la universidad sí o sí, o sea, para mí eso estaba dentro de mi cabeza, no había otra opción y de todas formas lo agradezco muchísimo. Yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política, la carrera me encantó, aprendí un montón, yo siento que también haber ido a la universidad como que me formó desde un montón de aspectos lo que uno siente cuando tiene que rendir un final y prepararse y toda esa información y también vencer un montón de miedos, de límites mentales, la capacidad de aprender, de cómo estudiar. Eh, a mí la universidad me abrió también muchísimas puertas para trabajos posteriores, entonces lo agradezco un montón. Pero bueno, después, con el correr de los años, siento que un poco fui rompiendo esa estructura familiar, esa estructura, bueno, también social, y empezar a decir, me quiero dedicar a la astrología, que número uno no es algo que se estudie en la universidad, aunque obviamente cada vez hay más y más escuelas de astrología, ya está en algunas universidades del mundo hay ciertos posgrados, y en algún momento yo sé que esto va a estar incluido en las escuelas y desde chiquitos, pero, pero bueno, primero dedicarme a algo como que no estuviera vinculado a un título universitario y segundo a algo del mundo más esotérico espiritual. No es que, bueno, dejo el camino que venía recorriendo para ser otra cosa, un poco más normal, no sé, no se me ocurre ahora que, no sé, Sí, emprender, pero con un fue negocio, como un no sé. negocio totalmente. Diseñadora de, no sé, de ropita de algo. Como con un negocio más independiente o algo que de lo que yo me haya formado de una manera más autodidacta. No, además de eso, algo que mucha gente me pregunta como, ah, ok, ¿y qué más haces? Como, Mm. ah, y eso es todo? Sí, 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 soy astróloga. Así que bueno, fue todo un camino y todavía lo sigue siendo, ¿no? El tema de romper un montón de, de mandatos y también de esquemas internos, ¿no? Porque a veces uno mismo es el que se tiene que habilitar, se tiene que dar ese permiso de reinventarse y de realmente conectar con, bueno, qué es lo que yo quiero hacer de acá en adelante y por todos los años que me quedan. Porque Sí. si hoy A lo veces cuando uno lo pensamos, piensa así, igual es como, es un montón, porque a mí me pasó esto de renunciar a los casi 40 y decía, ok, supongamos que me voy a jubilar a los 60, supongamos, entonces me quedan 20 años de esto, o sea, ya hice 20, me quedan otros 20 años. ¿Quiero esto por 20 años más? No. Claramente era como una respuesta no, pero a la vez es, ¿y qué quiero? Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, y esto también, ¿no? De, ok, como estoy emprendiendo ahora, ¿me veo 20 años más?
claramente no, esto tiene que crecer, tiene que cambiar, y también creo que lo que sí te habilita esto de salirte del sendero conocido o el tradicional es que sabes que se puede volverse a reinventar. Quizá uno cuando tiene un trabajo muy estático durante muchos años o lo tiene asegurado, que ningún trabajo en relación de dependencia, y más hoy en esta era, creo que esté completamente asegurado y fijo y todo, pero como que uno tiene esa tranquilidad de que el trabajo está. Entonces, con el trabajo en relación de dependencia pasa eso, que uno ya medio que lo pilotea, y en esto es como que todo el tiempo estás reinventándote, viendo qué querés, qué te gusta, qué no, qué rinde, qué no, es un montón de cosas. Entonces es un trabajo Sí, emprender también. no, no es fácil, no es fácil. Realmente emprender no sé si es para todo el mundo. Ujú. Quizás hoy por hoy se abrió muchísimo el panorama y hay mucha gente que se está animando y lo celebro un montón porque por lo menos en mi caso era como, ¿qué día a día quiero vivir? ¿No? Más allá de esta cuestión de, ok, tengo el sueldo seguro, a fin de mes voy a cobrar tanto, tengo una prepaga, una obra social por cualquier cosa, es importante y una como emprendedora, como dueña de negocio, eso se lo tiene que proveer, también hay que tenerlo como muy presente, Ujú. pero era como, yo me centré mucho en qué quiero hacer en mi día a día, ¿no? En qué ambiente quiero estar, qué tipo de tareas quiero hacer, cómo quiero que sean mis horarios y bueno, para mí siempre el tema de la autonomía, de hecho en mi carta natal se ve clarísimo esto de la autonomía, la independencia, hacer algo por mi cuenta. De hecho, cuanto más estudio mi carta, que la veo una y otra vez y siempre vuelvo y siempre hay más, como que va cobrando mucho sentido el camino que fui recorriendo, ¿no? Esto de romper un modelo dentro del cual nací, familiar, social, cultural, después por otro lado empezar a emprender y bueno, y eso está dentro un poco de mi código de energía. Soy una persona como muy inquieta, ¿no? Que siempre quiere ir un poquito más allá, que siempre quiere saber más, soy curiosa. Entonces, bueno, fue un poco empezar a conocerme también. O sea, si bien me dedico a la astrología, empezó siendo como un camino para conocerme a mí misma y creo que uno de los impactos más grandes que tiene la astrología en las personas, y por lo menos que a mí esto me transformó muchísimo, es darte cuenta de que sos más de lo que crees, ¿no? Uno Ujú. siempre dice, ok, yo soy así, ya tengo tal edad, no sé, 40 años, listo, mi personalidad es esta, pero realmente somos un cúmulo de energías y de cualidades y muchas están ahí esperando como para desplegarse, ¿no? No emergen solas. Nos identificamos con algunos lados de nuestra carta natal, con algunas energías y hay otras que están ahí y que, bueno, es nuestro trabajo conocernos para que eso pueda también emerger, para que pueda tener lugar y para que obviamente seamos como seres como más completos en el sentido de empezar a integrar todo eso que somos, ¿no? Abrazarlo, quererlo, aceptarlo. La astrología también nos da mucha paz, en el sentido de que podemos entender el porqué de algunas cuestiones y eso obviamente alivia, pero también da paz porque nos acerca a la aceptación, nos acerca a decir, ok, entiendo, mucho, lo puedo ver, lo puedo registrar. Si quiero también tengo la posibilidad de, de modelarlo, de trabajarlo. Si veo un patrón, por ejemplo, eh, la carta natal nos muestra patrones. Entonces como, ah, ok, tengo este patrón. Ya está, una vez que lo vi, ya las cosas no vuelven a ser igual, ¿no? Es ese primer cambio. Entonces, bueno, la astrología en mi vida fue todo un gran camino hacia adentro, de conocerme a mí misma. Y por eso para mí sería hermoso que los niños desde chiquitos puedan conocer
algo de su carta, ¿no? De pronto decir, ok, no sé, esta nena tiene una luna en Piscis, bueno, entonces es a nivel emocional muy sensible, muy intuitiva, a veces quizás no sepa explicar lo que le pasa, pero si lo sabe mamá, papá, si lo sabe en el colegio, lo sabe ella, quizás encuentran más fácil cómo hacer para que se pueda regular emocionalmente, para que se pueda evitar. Así que bueno, es hermoso todo lo que nos ofrece. Sí, creo que yo la verdad que en los últimos años es como que empecé a entender un poquito más a partir de hacerme la carta natal. Siempre me había sonado medio zaraza y medio de esto de agarrar también de otra época la revista Super Pop y mirar el horóscopo a ver si No, el mi chico que vida. te gustaba te iba a dar bola o no. No sé, es como que uno lo tenía más como algo muy banal, como algo de predicción del futuro. Bueno, esta semana si sos de Géminis te va a pasar tal cosa. Creo que fueron los últimos años como que está como más en auge y no parece tan loco haberse ido a hacer la carta natal o tenés páginas donde la sacás, pero claramente no es lo mismo que si te lo lee alguien, pero ya como que creo que vamos como entendiendo un poquito más qué hay ahí abajo y no es tanto de predicción, que creo que un poco lo que estaba era esto de la predicción, ¿viste? De, bueno, a ver qué me va a pasar porque soy de tal signo. Eh, pero bueno, sigue siendo un poco tabú en algunos casos, creo esto como ya empieza con, tengo algunas amigas que me dicen, ya empieza con lo esotérico, ya está. Y eso que yo no estoy hablando Sí. de los astros todo el tiempo, porque claramente no sé más que mi carta o lo que yo sé interpretar. Eh, ¿Te pesó eso de como que, bueno, venís de una carrera seria, entre comillas, de un trabajo serio, de habías trabajado para el Estado y tenías un trabajo fijo de esos que no se largan nunca y no sé qué? ¿Te pesó mucho esto como, para ser astróloga dejaste esto o la mirada de otros que pensaban al respecto? Sí, 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 sí. Me pesó porque como vos decís, yo empecé a estudiar astrología formalmente en 2016, hace 10 años, no, no fue Ujú. hace tanto tiempo. Me acuerdo que en ese momento una amiga mía, astróloga, pero una astróloga que estudió astrología en los 80, así que ella súper, súper de avanzada, de verdad, porque ahí la astrología, imagínate, ¿no? Si hace 10 años era como algo así, medio que no se tomaba en serio, medio tabú, imagínate en aquel momento. Y yo decía, bueno, estudio o no estudio, porque como ya venía leyendo y como que me iba formando a mí misma medio de manera autodidacta, eh, dije, no sé si hacer la carrera en Casa 11, que eran 4 años, encarar eso, porque realmente yo no voy a trabajar de esto, ¿no? Era como ¿Cuatro mi años? pensamiento. Cuatro No años, sabía que era tanto. exacto, sí, sí, sí. La formación básica, y hoy por hoy yo sigo haciendo cursos y talleres y posgrados, porque hay muchísimo, ¿no? Para aprender de distintas técnicas y demás. Em, y me acuerdo que mi amiga me dijo, nunca te vas a arrepentir de estudiar astrología. Entonces esas palabras me quedaron grabadas y dije, listo, voy para mí, lo voy a hacer para mí como por un interés y para ir como desarrollando esto en paralelo a mi vida profesional. Y como te decía, era 2016 y yo no decía que estaba estudiando astrología o también me decían, pero eso se estudia, como, ¿de verdad está yendo a una institución a aprender eso? Y yo, sí. Así que bueno, gracias a Dios todo se fue abriendo. Hoy por hoy, por lo menos acá en Argentina, muchas personas saben de qué signos son o te hablan del ascendente, de que mi hijo tiene la luna en no sé dónde y demás. Pero me pesó. Nunca recibí tanto de la afuera. Obviamente sí, como estas preguntas de ¿y eso se estudia y demás? Pero es natural porque ante el desconocimiento surge, pero creo que era yo misma la que no me lo terminaba de permitir eh, ni de creer que era una posibilidad para mí. Yo era, bueno, es que tengo que tener un trabajo fijo
Si hago carrera en un lugar, mejor. Si estoy toda la vida segura, mejor. Así que bueno, tuve que pasar por muchos momentos como de tironeo interno y de quiebre. Y de hecho, recién en 2025, el año pasado, o ponerle desde hace un año y medio más o menos, yo digo, soy astróloga. Y listo, porque antes medio que no hablaba, intentaba no hablar de a qué me dedicaba. eh, o bueno, yo también trabajé como copywriter algunos años, los últimos años, ¿no? De lo que fue mi transición hasta la astrología, entonces me dedico a ser copywriter, a escribir, y lo Que dejaba, también es raro, ¿viste? Que que también también, era raro. también es raro, tipo, Copy, ¿sí? Copyright, lo escribís. de los derechos no, no de eso. Sí. Copyright, como explicaba, tiene que ver con una escritura de venta persuasiva y demás. Eh, pero bueno, ya está asumido, que en este momento me dedico a esto. También dejo las puertas abiertas, ¿no? Porque no sé hacia qué va a mutar. De Ujú. hecho, como vos decías, ¿no? Estamos en un momento de la historia tan cambiante de transición de era, realmente desde la astrología esto se ve, 2026 es el año donde empezamos una nueva era para la humanidad y quizás hoy nos sentimos adentro de un torbellino, pero no estamos dimensionando que de verdad la vida no va a ser más como venía siendo. Es decir, el mundo que conocimos, nosotras que nacimos en los 80, quienes nacieron antes o hasta en los 90 y demás, ese mundo ya no está más. Y hoy uno tiene como cierta nostalgia y por eso hay todo un boom de lo analógico, de las conexiones también humanas. Y creo que eso va a ir creciendo, porque es lo que nos va a mantener conectados a nuestra humanidad los próximos años, que viene una era digital, donde el humano y la tecnología van a convivir, ¿no? Eh, entonces, bueno, a todo esto lo que iba es que estamos en una transición muy grande y hay muchas personas que están buscando reinventarse porque lo sienten adentro suyo o porque lo saben, porque están viendo cómo está el mercado laboral y que se están como transformando muchas profesiones. Sí, sí, la otra vez hablaba con Nayira Calvo también, que ella me había entrevistado para su podcast, y ella me decía eso de que va a haber muchas personas que se van a tener que reinventar aunque no quieran. Y eso me quedó como resonando porque digo, claro, uno es como que tiene esta idea, bueno, ya me cansé del corporativo, o no sé, quiero hacer otra cosa o quiero crear algo, pero va a haber mucha gente que incluso estando súper contenta y feliz en su trabajo corporativo o el que sea, no les va a quedar otra que reinventarse porque el trabajo se va a reinventar, el trabajo como lo conocemos. Abruma, da miedo, estamos ante un momento así de quiebre. Y te iba a preguntar justamente desde la astrología, yo venía escuchando esto de que el 2026 iba a ser el año del quiebre, que lo venía escuchando desde el año pasado y decía, uy, a ver qué se viene ahora. Creo que empezó y o sea, el 2 de enero, 3 de enero pasó lo de Maduro y fue como, che, pero pare, esto Va a ya empezar el empezamos año. así, tranqui, después guerras, después ataques, después la IA, después es como que no para, no para, y esto estamos hablando de cosas mundiales y gigantes, pero también lo estamos viendo en los vínculos cercanos, en mi caso en la familia, en los amigos y todo, que está todo como revolucionado y es tipo, ¿cuándo para o no va a parar? Y Astrológicamente hablando, ¿eh? Eh, mira, 2025 fue un año como más de final de etapa y un adelanto de lo que venía. Y como si hubiera sido una especie de transición. Y ya 2026 es un año que además desde la numerología es un año uno, con lo cual ya también nos está hablando de inicios, ¿sí? Un inicio de ciclo, algo nuevo que se abre. Y es este año donde se van a dar muchos cambios como muy fuertes que empiezan a sentar las bases o este arranque de procesos. Procesos largos, no es que de un día para el otro ya está, cambió todo.
Pero claro, estamos ante algo muy nuevo, ¿sí? Es como si abriéramos la puerta a una casa a la que nunca entramos y empezamos a ver personajes que además tampoco entendemos muy bien ni quiénes son, ni qué hacen ahí, y eso es porque los planetas, se llaman planetas transpersonales, ¿sí? Que son muy fuertes, que están mucho tiempo en cada signo, muchos años, porque avanzan muy lento, que son Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, todos cambiaron de signo, ¿sí? Juntos. Y eso ya nos está marcando. Los planetas transpersonales nos hablan de energías colectivas que nos involucran a todos como humanidad. Eso ya nos está marcando, ok, estos planetas cambiaron de signo después de muchos años y se nos viene a contar una nueva historia. Hablando de esto de historias, de narrativas, estamos como leyendo el primer capítulo de un libro que te diría que puede ser un libro de ciencia ficción y que uno dice, ¿qué es lo que va a venir? No lo sabemos. Realmente la astrología nos habla de climas, tendencias, quizás, y como es tan nuevo para la humanidad, nosotros como astrólogos, ¿no? La comunidad astrológica quizás no puede decir lo que va a pasar es esto, porque hasta nuestra mente tal vez no lo puede imaginar o dimensionar, pero sí sabemos que se viene como una nueva era muy digital, muy de aire, es decir, de conexiones, de una velocidad máxima, ¿sí? De muchos cambios. También esto nos habla de muchos movimientos sociales, colectivos, como transformaciones muy grandes a nivel de lo colectivo. Va a haber muchos cambios en lo económico también. No sé cuánto más, por ejemplo, va a existir el dinero como tal. Quizás empecemos a intercambiar otras cosas. Entonces, claro, todo esto, nosotros seamos conscientes o no, lo sentimos y nos atraviesa. Y por eso te decía antes como que terminamos estando en una especie de, como en el ojo del huracán, ¿no? Que se va moviendo y decimos, ¿qué hacemos? Y bueno, nos tocó nacer en este momento de la historia de quiebre, ¿no? De antes y después realmente. Pero también sabemos, ok, si viene algo nuevo, quizás yo lo puedo aprovechar y también esto, ¿no? Reinventarme, empezar a pensar qué quiero hacer de acá adelante. Algo que ya se sabe a nivel de la ciencia es que vamos a vivir muchos años más, ¿no? Ahora uno dice, bueno, 80 años más o menos es el promedio, y a los 40 estabas en la mitad de la vida, ¿no? La famosa crisis de la mitad de la vida de, ok, ya viví mis primeros 40, si todo sale bien y demás, viviré otros 40, pero ahora los 40 no son nada, porque vamos a vivir mucho más. Entonces, creo que es importante preguntarnos no solamente hacia dónde queremos ir, sino como conectar mucho con quiénes somos, como en lo profundo, quién soy, qué es lo que quiero desarrollar de mí, qué es lo que nunca me animé a hacer. Este es un año, como te decía, de inicios, entonces hay mucha energía de esto, ¿no? De empezar a hacer algo por primera vez, que no conozco, que no sé cómo va a salir, qué resultado tendrá, pero empezar a probar, ¿no? Esto de la prueba y error, como por lo menos dar ciertos pasos que nos saquen de ciertas fijezas, ¿no? Porque quien se queda en un lugar muy fijo, bueno, después la vida le va pasando y ahora sabemos que la vida va a pasar más rápido que antes. Quizás Ujú. nuestros abuelos estaban toda la vida en ese trabajo, en esa casa, ¿no? Haciendo lo mismo y, y bueno, no había mayores cambios, obviamente a ellos les tocó un mundo de grandes desafíos, de guerras, más o menos por la edad, pero ahora el mundo va a avanzar así, entonces tenemos que ser muy flexibles, tenemos que abrir mucho la mente a nuevas posibilidades. Uno está como Mafalda que decía, para en el mundo que me Me quiero quiero bajar. bajar. Sí, uno como que lo piensa y es como decir, ah, bueno, sí, ya sentíamos que vivíamos acelerados y encima ahora esto es como,
qué momento va a frenar, pero sí es un poco o adaptarse o adaptarse. Creo que lo que nos pasó, por lo menos a nuestra generación, es que vimos como muchos cambios, pero están siendo tan acelerados que nos cuesta, no sé, pasamos del disco al CD, del cassette al CD, como que vimos todas esas transiciones. Mi hija no sabe qué es un cassette, por ejemplo, nunca lo vio en la vida. Entonces ya, no sé, a la tele a veces la quiere tocar como táctil, porque claro, tiene la cosa de que todo es táctil y eso que no tiene tablet, por ejemplo. Pero bueno, ya nacieron con todo esto y más acelerado todavía y de hecho nos hemos puesto a pensar como cómo va a estudiar, porque puede ir a la IA y que le haga los trabajos. Antes uno iba a la biblioteca y tenías que leer 10 libros hasta que sacabas una conclusión y después, o los idiomas, por ahí los idiomas ya ni hay que estudiarlos más porque nos vamos a poder comunicar a través de algún dispositivo y no necesitamos estudiar idiomas. Entonces todo está cambiando tanto que un poco a veces es como que apabulla o te agarra miedo de tipo, no lo entiendo porque claramente no lo entiendo porque nunca lo viví. Entonces sí, creo que es un momento así como bisagra que te está dando en el mundo y después, nada, hablas con un astrólogo y te lo confirma o lo venía adelantando un poco, que es un poco lo que digo, ¿no? Muchas veces se piensa en la astrología como una adivinanza o una cosa de futurología y por ahí está todo dado para esto. Después si se traduce en una guerra o una revolución tecnológica, por ahí no lo tienen tan, no sé, no bien escrito, pero sí lo están viendo por Sí, lo que totalmente. interpretan. Totalmente. De hecho, todo lo que fue 2020, también desde la astrología se venía como marcando. Este año va a haber una cuestión a nivel global, a nivel colectivo, eh, y, y, de hecho, bueno, hay un astrólogo que, si mal no recuerdo, es francés, que describió prácticamente lo que pasó en 2020, pero más allá de eso, ¿no? No es una cuestión de a ver quién lo adivina, quién la pega en esto, sino es, bueno, ok, este es el tipo de energía, ¿sí? Esto es lo que se está armando en el cielo y lo maravilloso de la astrología es que lo podemos ir comprobando. Es decir, yo siempre estudié astrología y al mismo tiempo iba con mi Mercurio en Virgo. Mercurio tiene que ver con cómo pensamos, es el único planeta que tengo en Tierra, entonces es como, yo pienso de una forma virginiana, que quiere decir como ordeno, estructuro, analizo, busco cómo eso se manifiesta en lo concreto. Entonces yo iba y decía, a ver, ok, hacía el doble juego. Pasó esto en la Tierra, ¿no? Hay una noticia de, no sé, esta cuestión económica mundial, algo bien fuerte. Me fijaba en el cielo y decía, ok, acá lo encontré. Es, no sé, se dio con este evento entre planetas, con esta alineación, con, bueno, lo que fuere que encontraba en el cielo asociado a esas temáticas. Y viceversa, ok, el cielo nos está diciendo, acá hay por ejemplo, eh, este año, ¿no? Empieza 2026 y vos lo mencionabas, cae el régimen en Venezuela. Sabíamos que este año eh, iban a caer grandes como muros en el sentido de estructuras, algo que tenía mucho tiempo, que parecía inamovible, que estaba fijo y agarradísimo, ¿no? Y que tenía que ver quizás con gobiernos o con instituciones, eso en astrología lo representa Saturno, se iba a disolver porque iba a haber una conjunción, una unión que fue en febrero entre Saturno y Neptuno, que es el planeta que nos habla de como disolver, ¿no? ¿Qué pasa? Empezamos el año y ya esta energía se estaba armando, cae el régimen de Maduro. Y si nos vamos atrás en la historia, no sabíamos qué iba a pasar, pero mirá cómo se da eso, entre otras cosas que fueron pasando a lo largo del año. Y si vamos más atrás en la historia, hubo una conjunción como esta entre Saturno y Neptuno cuando cae el muro de Berlín. Entonces, pasó lo mismo, ¿sí? Se unieron Saturno y Neptuno, no en el mismo, este año fue en Aries, en ese momento fue en Capricornio, en otro signo,
pero no de pronto el planeta de la estructura, Saturno, de hecho cae un muro, y Neptuno, que es el que disuelve, se unieron, cayó el muro de Berlín y todo lo que eso implicó a nivel historia de que se disolvió un sistema, ¿no? Cae después la URSS, la Unión Soviética, entonces es como que decimos, la astrología nos da mucha empiria, ¿sí? Es algo que la humanidad viene observando hace 4.000 años o más, ¿no? Esto surge con los babilonios, en la Mesopotamia asiática, que ellos miraban el cielo y bueno, empezaron a traducir este lenguaje y a ver conexiones, como, ok, no sé, hay luna llena, pasó esto. Vemos una estrella que le ponemos este nombre, pasa lo otro. Y entonces son miles y miles de años de la humanidad de observar. observando, Mm. observando y viendo qué sucede. Entonces es maravilloso y cuando uno entra en el mundo de la astrología y empieza a ver las conexiones, no paras más, no paras más. Es No, hermoso. es un poco apasionante. Yo creo que no estudiaría, por ejemplo, pero sí me pasa como que empezás, medio te enganchás a leer o a qué va a pasar esta semana, bueno, pasó tal cosa. Todavía no, o sea, por ahí necesito que alguien, que un astrólogo, me lo dijera. Está Venus con no sé quién en cuadratura, no sé qué cosa, y que me diga, eso significa esto. Creo que es eso lo que hablábamos un poco del lenguaje, ¿no? O sea, ustedes ven astros, dibujitos, mapas y tienen que traducirlo para que el otro lo pueda digerir. Eh, Eso creo que es como lo mágico o lo que se necesita que esa persona esté ahí interpretando y tiene mucha lógica con esto que decís, o sea, en otro momento por ahí no había cosas de medición, no había satélites, no había nada de eso, sin embargo se daban cuenta que si tal estrella salía y pasaba tal cosa, cuando esa estrella vuelva a salir puede pasar esto otro. Eh, y son años y años de observación. Ujú, sí, de hecho, la astrología, porque hay mucha gente que dice, pero no es una ciencia. Claro, lo que pasa es que la astrología, primero que es esto, ¿no? Un lenguaje simbólico, un lenguaje sagrado. Por lo menos desde mi punto yo no pretendo que le pongan el título de ciencia, porque con la astrología no hay un 2 más 2 es 4. Es decir, pasa, o por ejemplo, vamos al plano más personal. Nace una persona con la luna en Leo. Bueno, eso se puede manifestar de una cantidad infinita de maneras. Pensemos que la persona además nace en un contexto, en un país, tiene distintas situaciones, pero sí sabemos que va a tener como ciertas características, ¿no?, asociadas a la luna, que nos habla de nuestro mundo emocional y afectivo, de nuestra infancia, de las personas que nos cuidaron cuando éramos chiquitos, sea mamá o quien haya cumplido ese tipo de rol. Y sabemos, y de hecho las personas me dicen, la mayoría me dice, me estás describiendo, ¿cómo sabes? Y le digo, porque literalmente son símbolos que se observaron a partir de tantos, tantos años, por tantos, tantos años, que nos muestran, ¿no?, esto, una tendencia, una cualidad, tienen una vibración. Y sabemos que esa vibración puede ser de esta forma, de esta otra, ¿sí? Pero la astrología no pretende decir, encasillar, por lo menos como yo la trabajo, la ejerzo, ¿sí? La astrología lo que busca es que uno pueda conocerse, que uno pueda tenerse más compasión, que uno pueda también tenerle más compasión a los otros, porque eso también es hermoso. Cuando uno empieza también a investigar la astrología de los vínculos, uno dice, bueno, vivo con mi pareja, a ver cómo es su carta. Lo empezás a entender y te das cuenta y decís, ok, esta persona necesita algo distinto a lo que yo necesito. Por ejemplo, mi forma de dar amor es esta, pero quizás esta persona necesita recibir esto otro. Y hasta nos ayuda a vincularnos mejor. O a Tendría los que venir hijos. cuando uno hace una cita o cuando contratas a alguien, uno tendría ya que venir Bueno, con hay eso. muchas, sí, hay muchas empresas donde
no lo dicen, pero trabajan astrólogos viendo la formación de equipos. Digo no lo dicen porque no, eso no suele salir, pero existe y de hecho también las grandes figuras y autoridades del mundo han tenido sus astrólogos de confianza. ¿Por qué? Porque la astrología, bueno, también yo no voy a negar que la astrología predice, porque la astrología marca eventos que, como te decía, ¿no? Que a veces son como muy concretos o podemos ver tiempos. Ok, en este tiempo es probable que aparezca esto, ¿no? Y entonces, el otro día leí una frase, bueno, de un multimillonario del mundo, no recuerdo quién era, que dijo, los millonarios no usan la astrología, los billonarios sí. Entonces es como que él decía, yo para todos mis negocios uso la astrología, porque también existe la astrología electiva, que es la astrología para definir en qué momento abrir un negocio, no sé, publicar un libro, en qué momento casarse, incluso. Bueno, son distintas ramas y lo maravilloso de la astrología también es que cada uno le puede ir dando como el uso que necesite, ¿no? Y para mí son todas válidas. Algunas son más vinculadas a lo psicológico, a ver nuestras sombras, a ver nuestros patrones, nuestros lugares más inconscientes. Hay ramas de la astrología que nos hablan de lo kármico, ¿no? ¿Qué es lo que traigo? O la astrogenealogía que nos habla de nuestro árbol genealógico, ¿sí? Y que nos permite ver y como acelerar un montón el camino de quizás, ¿por qué vengo repitiendo esto? Y entonces vas a una consulta y quizás ahí se ve, bueno, ok, esto viene de un patrón de la rama, no sé, materna y que hay que trabajar esto. Y después uno va y hace su trabajo personal, pero ya contando con esa información. Mm. En mi caso, a mí me gusta mucho acompañar procesos de cambio, procesos de reinvención, porque yo pasé por ahí, ya sea un proceso de reinvención profesional, vocacional, como que me mueve mucho el tema de lo vocacional a mí, ¿no? De esto de qué es lo que le nace a la persona hacer, más allá de pensar en una carrera, ¿no? O en qué me da dinero, ¿no? Pero también, ¿no? Acompañar a personas en quizás procesos de transición porque, no sé, están en una crisis de en qué país vivir por Ujú. migrar o se quieren mudar, entonces, bueno, ¿cómo puedo afrontar esto? Crisis de pareja, con los hijos, así que bueno, hago lectura de carta natal, hago lectura de revolución solar, que es como un poco las energías que trae cada año para nosotros cuando cumplimos años. Se abre una revolución solar, que es una carta anual con vigencia por todo un año, y también eso nos guía muchísimo, ¿no? De, ok, qué es lo que me propone este año? Y nos ayuda un poco a fluir con ese río en lugar de estar remando contra la corriente. Y bueno, y después están estos procesos que te contaba que hago de ya 6 sesiones o más, donde acompaño a las personas a conocerse, a ver en qué momento están y a poder transitar esos cambios de piel. Bueno, después en la descripción del episodio va a quedar tu contacto por si alguien te quiere contactar. Y para cerrar, Flor, me gusta preguntar si te acordás de alguna conexión, algún café, alguna charla, algo que vos sentís que te cambió la vida. O sea, puede ser algo muy chiquito, pero que a partir de esa charla o de eso que se generó o de esa persona que conociste de una manera completamente inesperada, te cambió el rumbo. Sí, sí. Yo agradezco en mi vida haber tenido grandes, grandes, grandes maestros, grandes guías, personas que me fueron marcando el camino, que me fueron orientando, incluso aunque no me haya dado cuenta en ese momento porque quizás no tenían forma de maestro, pero bueno, la primera que tuve, que literalmente fue mi maestra de primer grado,
¿no? Es Mi una maestra de primer grado yo conexión. la amo también. Ay, bueno, te juro, empiezo primer grado. Falta la maestra que estaba asignada a ese curso. Bueno, todos niños de primer grado sin docente, no había nadie que se hiciera cargo de nosotros. Y al día siguiente viene una maestra a reemplazarla, que se termina quedando todo el año y por más años en el colegio, que se llama Ana María. Bueno, Ana María fue mi maestra de primer grado y además de maestra, ella era reikista, ella era máster en Reiki, hacía Reiki, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo no sabía que existía Reiki hasta hace 10 años, así que imagínate, sí. Imagínate, año, no sé, 95, por ahí. Bueno, aparece Ana María, una mujer que en ese momento tendría unos 50 más o menos, o 40 y largos 50, y bueno, fue nuestra maestra de primer grado, todos la amábamos. Años después yo me entero que ella nos hacía los símbolos del Reiki en los bancos y ese curso era una paz y un amor total entre todos, con ella, reinaba la alegría, aprendíamos todos rápido. Ella además, ¿no? Unas cualidades de docente impresionantes. La cuestión es que esa conexión a mí me cambió la vida, porque Ana María fue, digamos, con el correr de los años, gracias también a mi abuela y a mi mamá que se hicieron como muy cercanas a ella, eh, se empezó a hacer como parte de nuestra familia. Y ella fue la que a mí me regala los primeros libros de metafísica cuando yo era adolescente. Claro, como ella estudiaba ya todo lo que eran las leyes universales, Reiki, yoga, sanación energética, conectó muy bien con mi abuela paterna, que también estaba como en ese mundo. Y bueno, ella a mí fue como que la que yo sin saberlo y desde muy chiquita me empezó a guiar en este camino, ¿no? Y si bien no fue quizás un café o algo así, fue una conexión que yo estoy segura que se tenía que dar, porque de hecho Anita es hoy, no sé, mi amiga, no sé cómo describirla, es mi maestra, es como entre mi amiga y mi abuela, porque Anita cumplió 80 años, seguimos viéndonos, obviamente. De hecho, todos los lunes íbamos juntas a meditar, así que bueno, fue esa Qué lindo. conexión que, que se tenía que dar y que además perduró a través de los años, ¿no? Porque ya hace 30 años que nos conocemos, que es parte de mi familia y bueno, mi gran maestra en todo este mundo espiritual. Es re lindo y aparte la labor, yo ahora que tengo una nena chiquita, digo, es la paciencia que tienen los maestros, es impresionante. Y a mí me pasó también con mi maestra de primer grado, Carmen, yo le invité a mi cumpleaños de 15. O sea, yo hice toda la primaria y el secundario en el mismo colegio y yo la tuve en primer y segundo grado y me acuerdo de tipo hasta séptimo grado que estábamos en el mismo patio y todos los recreos a saludarla, a la señora Carmen de que estaba allí. Y después pasé al secundario y cuando fue mi cumpleaños de 15 la invité al 15 y en el árbol de la vida que se hacía, que se regalaba una vela simbólica a cada persona, estuvo Carmen ahí. Y aparte es la persona que te enseñó a escribir y a leer. Y para uno que escribe, lee, es algo como muy fuerte, ¿no? Es como la persona que te enseñó básicamente el oficio, aunque no lo sabía. Sí, Es fuerte. y ahora que lo decís me está cayendo esta ficha que nosotras hablábamos de esto que nos conecta, que es la escritura, la Ujú. lectura, y mirá cómo nuestras maestras de primer Sí. grado nos marcaron, digamos, tanto que hoy por hoy seguimos como trabajando y apasionadas por las conexiones, por leer, por escribir, por traducir, por contar historias. Sí. Eso no lo había pensado, es verdad, es verdad. Y yo empecé esta entrevista, este podcast, diciéndote que a mí la astrología me llega a través de un libro y yo sabía leer, por eso como que lo empecé a leer, no entendía nada, por supuesto, pero fue a través de la lectura. Y la que a mí Mm. me enseñó a leer, que puede haber sido más o menos en simultánea, ¿no? Que aparece ese libro en mi vida, que yo estaba en primer grado, también ella fue mi maestra de segundo, entonces fueron como 2 años
con ella y por supuesto vino a mis cumpleaños de 15 también, todo. Hace Ah, poquito hoy, yo hoy fui a la sus tenés que llamar. 80, que fue una fiestaza, así Hoy la que tenés que llamar. Hoy cortamos ahora y la llamas. ahora mismo Dale, venía mándale un pensando en besito. ella, así que ahora mismo le mando un Sí. audio. Así que bueno, Flor, gracias por este ratito y por el primer café. Este sería como el segundo. Ya vamos a tener más porque nos queda siempre mucho por hablar. Eh, y no sé si quieres decir algo para cerrar. No, te agradezco muchísimo la invitación, me encanta lo que haces, me encanta esta forma de ser puente entre tantas personas que tenés y animo a todos a que se den ese lugarcito para conectar con alguien que es desconocido hasta cierto momento, como fuimos nosotras por mucho tiempo hasta que nos tomamos ese primer café, gracias a Dios en persona, que estamos las dos acá en Buenos Aires. Pero bueno, sea en persona o virtual, que esto se pueda seguir expandiendo. Y bueno, quien quiera conectar conmigo, @código del cielo es mi Instagram. Y bueno, ya encontrarán acá en el episodio toda la descripción. Y bueno, invitar a todas las personas que se sumen a que estén en mi newsletter, ¿sí? Ujú. A que se sumen, porque bueno, ahí es donde comparto mucho más de mini lecciones de astrología, historias personales, como esta que les acabo de contar, cuestiones que pasan en el día a día, historias con consultantes, y entonces siento que es una manera como muy cercana de ir acompañándonos en procesos profundos que todos vamos transitando y también de entender un poquito más, bueno, qué está pasando en el cielo y cómo están las energías como para guiarnos en el camino que es la vida. Así que mil gracias. No, de nada. Ya que estoy, que voy a dejar para que se inscriban en tu newsletter, voy a dejar el mío también después en la descripción. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos hablando. A vos por la invitación. Un besito. Chao, chao.